En este vídeo vamos a estudiar el tema 4 del temario de Historia de España de segundo de bachillerato, que lleva por título El reformismo borbónico. En primer lugar, vamos a analizar cómo se produjo la llegada de los Borbones a España. En 1700 moría sin sucesión el último de los reyes de la dinastía de Austria en España, Carlos II. Los sucesores más probables eran el candidato francés Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón, y el archiduque Carlos de Austria, hermano del emperador José. En su testamento, Carlos II nombraba sucesor al primero de ellos, a Felipe de Anjou, que reinaría en España como Felipe V. No obstante, el archiduque Carlos y sus seguidores no aceptaron esta sucesión y se inició la Guerra de Sucesión, que se prolongó durante un periodo de 14 años. La Guerra de Sucesión fue una guerra civil, pero también tuvo un alcance internacional. A nivel interno de la monarquía hispánica, podemos decir que la corona de Castilla se decantó mayoritariamente por el candidato de la Casa de Borbón, mientras que la corona de Aragón mayoritariamente apoyó al archiduque de Austria. A nivel internacional, las diferentes potencias europeas también se decantaron por un candidato u otro. Francia, obviamente, dio su apoyo al candidato de la Casa de Borbón, ya que Felipe de Anjou, Felipe V, era nieto de Luis XIV de Francia. Por su parte, al archiduque Carlos le apoyaron, como no podía ser de otra forma, Austria, pero también Gran Bretaña, Portugal, Saboya y los Países Bajos. Finalmente, Felipe V ganó la guerra debido, entre otras cosas, a que Gran Bretaña y los demás aliados retiraron su apoyo al archiduque Carlos cuando éste se convirtió en emperador de Austria, temerosos de que se uniesen las coronas de España y de Austria en una sola. En 1713, Gran Bretaña y España firmaron la Paz de Utrecht, por la cual España prácticamente perdía todas sus posesiones europeas, incluidas también Gibraltar y Menorca, que pasaban a manos británicas. El reino de Nápoles y Cerdeña pasaban a Austria, Sicilia pasaba a Saboya y los territorios de Flandes y de Luxemburgo también pasaban a la corona de Austria, con lo cual se certificaba el fin de la hegemonía española en el continente europeo. Así las cosas, la dinastía borbónica quedó definitivamente asentada en España y lo hizo de forma indiscutida a lo largo de todo el siglo XVIII. Los monarcas de la Casa de Borbón son los que tenemos en pantalla. Felipe V fue el primero de ellos y reinó durante dos periodos distintos. El primero de ellos de 1700 a 1724. Ese año Felipe V abdicó, siendo sustituido por su hijo primogénito Luis I, que reinó unos pocos meses, ya que falleció joven. A Luis I le sustituyó su padre, que todavía vivía, y todavía reinó durante un periodo largo de tiempo, entre 1724 y 1746. Muerto Felipe V, le sustituyó el segundo de sus hijos, Fernando VI, durante un periodo de 13 años, hasta 1759. Ese año muere Fernando VI y le sustituye, al no tener hijos que le pudieran suceder, le sustituye su hermano Carlos III, que en ese momento era rey de Nápoles. Carlos III renuncia a la corona napolitana y viene a España, donde es coronado rey. Reinará durante un periodo de aproximadamente 30 años, hasta 1788. Su reinado ya veremos que fue bastante fructífero.
1788 muere Carlos III y le sustituye su hijo Carlos IV, que reinará hasta 1808, cuando se produce el inicio de la guerra contra Napoleón. En el siglo XVIII, la sociedad española era la clásica sociedad del antiguo régimen. En la punta de la pirámide se encontraba el rey y junto al rey la nobleza y el clero, que eran los estamentos privilegiados, exentos de pagar impuestos y propietarios de la mayor parte de las tierras. No obstante, la mayor parte de la población pertenecía al llamado tercer estamento, encargado de sufragar el Estado con sus impuestos. Hay que decir, no obstante, que dentro de cada estamento había una gran estratificación. Había una alta nobleza y un alto clero que se contraponían a una baja nobleza y un bajo clero, que muchas veces vivían en condiciones bastante precarias, asimilables a las del tercer estamento. Incluso dentro del tercer estamento también había estratos. En el estrato más alto se encontraba la burguesía. Muchas veces esta burguesía conseguía acceder al estamento nobiliario, aunque hay que decir que la movilidad social estaba muy reducida. En las ciudades encontramos artesanos y comerciantes que gozaban de cierta posición económica más desahogada. Sin embargo, la mayor parte de la población eran campesinos. Por último, en el escalafón más bajo se encontrarían los esclavos, que en la península eran muy escasos, pero eran muy abundantes en las colonias, sobre todo en las colonias del Caribe en América. Por último, vamos a analizar las reformas que se fueron realizando a lo largo del siglo XVIII en España. En primer lugar están las reformas administrativas. Con la llegada de los Borbones a España, se implantó en España el modelo de monarquía absoluta que venía funcionando en Francia, especialmente durante la época de Luis XIV. El rey es monarca absoluto, se considera que su posición es dada por Dios y no debe responder ante nadie de su autoridad. De él emana toda la autoridad. Después de la Guerra de Sucesión, Felipe V aprueba la llamada Nueva Planta, por la cual se eliminan los fueros y las instituciones propias de los diferentes territorios de la Corona de Aragón, y estos territorios se incluyen a efectos administrativos dentro de la Corona de Castilla. Por ejemplo, el Reino de Valencia, Cataluña o Aragón pasarán ahora a ser provincias de la Corona de Castilla. Durante la época de los Austrias había funcionado un sistema de los llamados consejos. Había diferentes consejos para cada una de las parcelas de poder de la monarquía. Por ejemplo, un consejo de Indias, un consejo de Aragón, un consejo de Italia, consejo de guerra, etcétera, etcétera. En época de los Borbones los consejos no desaparecen, pero su papel pasará a ser únicamente testimonial. El verdadero poder lo van a tener los llamados secretarios, que sería el equivalente en la actualidad de los ministros. Estos secretarios despachan semanalmente y directamente con el rey. Esto supone concentrar cada vez más el poder en la figura del rey. Asimismo, tenemos también los intendentes, que eran funcionarios encargados de informar al rey directamente del estado de las provincias y también de recaudar impuestos. Esta figura es de origen francés, igualmente. A continuación tenemos también las cortes. Hasta el siglo XVII, cada reino de la monarquía hispánica había tenido sus propias cortes. Con los decretos de Nueva Planta, las cortes se fusionan en una sola, las Cortes de España. Las Cortes de España
tenían representantes de determinadas ciudades, de las ciudades más importantes del país, pero también algunas otras que recibían ese favor real. En la Edad Media las cortes habían tenido mucho poder, sobre todo a la hora de controlar el poder del monarca, pero con la monarquía absoluta el papel de las cortes es meramente testimonial. Únicamente se reunían para jurar al heredero a la corona y para hacer cambios constitucionales, cambios en la sucesión al trono. A lo largo del siglo XVIII, las cortes se reunieron muy pocas veces. Por último, tenemos los municipios. Los municipios se organizaban siguiendo el modelo tradicional castellano, una vez aprobada la nueva planta que eliminaba el sistema municipal de los territorios de la Corona de Aragón. En este modelo castellano, los municipios eran controlados por corregidores y alcaldes, designados directamente por el rey. No obstante, en época de Carlos III empiezan a llegar poco a poco ideas de la Ilustración. Carlos III es el representante español del llamado despotismo ilustrado, una corriente que intenta introducir reformas en el funcionamiento del Estado, pero sin tocar el poder absoluto del monarca, con el objetivo de que el país sea más eficiente. Así, por ejemplo, en los municipios se van a introducir dos figuras, el síndico personero del común y el diputado del común, que en teoría debían defender los intereses del pueblo llano. No obstante, estas figuras, dado el funcionamiento oligárquico de los municipios, tuvieron un impacto, se podría decir, nulo. A pesar de todo, a pesar de que se mantuvo intacta la monarquía absoluta, sí que hubo destacados políticos que introdujeron en mayor o menor medida algunas de las ideas ilustradas en España. Por ejemplo, Floridablanca, el conde de Floridablanca, que acrecentó el poder del rey a costa de reducir el poder de la Iglesia, por ejemplo, con la expulsión de los jesuitas, que después veremos. Asimismo, también Gaspar de Jovellanos y el conde de Aranda, que también fueron destacados políticos ilustrados. Por lo que respecta a las medidas económicas, en lo que se refiere a los tributos, en el antiguo régimen la mayor parte de los impuestos son de carácter indirecto, es decir, gravan a toda la población por igual. Los principales eran la alcabala, que gravaba los alimentos básicos, y el almojarifazgo, que gravaba los productos que pasaban por la aduana, que llegaban principalmente de América. Sin embargo, poco a poco se van introduciendo también impuestos directos que gravan a las personas directamente, es decir, en función de su riqueza. Es el caso de cuando se aprueban los decretos de nueva planta, lo que ocurre en la Corona de Aragón, donde se incluye la llamada única contribución, que en Cataluña recibe el nombre de catastro, y que permite introducir una fiscalidad moderna y además hace aumentar los ingresos procedentes de los impuestos. A lo largo del siglo XVIII, la economía española y también europea va pasando del mercantilismo tradicional al liberalismo económico. En 1765 se aprueba la llamada Ley de Libre Comercio de Grano, que pretendía liberalizar el comercio de cereal para hacerlo más accesible a la población. No obstante, una serie de malas cosechas hicieron que el precio del cereal subiese mucho y ello provocó el llamado motín de Esquilache, que en Madrid se juntó con una revuelta
debida a la prohibición de usar capas y sombreros que tapasen la cara. Este motín de Esquilache, provocado por estas causas tan variadas, provocó la caída del ministro de ese nombre, Esquilache, que había sido introductor de algunas de las llamadas reformas ilustradas. En 1778 se aprobó el Decreto de Libre Comercio con América. Hasta ese momento solo el puerto de Cádiz, donde estaba la casa de contratación, podía comerciar directamente con América. A partir de esta fecha, otros puertos, como por ejemplo La Coruña, Málaga, Barcelona o Alicante, podrán comerciar también con el continente americano. Y esto hará que la economía mejore. Los reyes Borbones también impulsaron la creación de reales fábricas, orientadas, entre otras cosas, a la fabricación de tejidos, pero también de otros objetos como por ejemplo armas, y que permiten el nacimiento de una incipiente industria en España. Todo esto, todas estas reformas y este avance económico será impulsado también, entre otros, por las llamadas sociedades económicas de amigos del país, que van a ir floreciendo a lo largo de toda España. Por último, por lo que respecta a las reformas de carácter religioso, la política de los reyes de la Casa de Borbón va a ser una política de carácter regalista, es decir, orientada a que la Iglesia esté sometida al poder político. Esto tiene su origen también en la monarquía francesa, donde Luis XIV había logrado que la Iglesia quedase sometida al poder del rey. En 1767 se decretó la expulsión de los jesuitas, una orden religiosa directamente bajo la autoridad del Papa y muy bien relacionada con las clases altas, lo que la hacía muy peligrosa. Así, en este año, Carlos III decreta su expulsión. Para poder controlar también a la Iglesia, la monarquía se aseguró el llamado derecho de presentación, por el cual el rey en la práctica podía escoger a los candidatos a ser obispo. Y por último, se reforzó el control sobre la Inquisición. Contrariamente a lo que había pasado antes, la Inquisición en el siglo XVIII tuvo un papel muy secundario. Se limitó únicamente a funcionar casi como un tribunal de censura y los autos de fe en los que se procedía a la condena pública de herejes cada vez fueron más escasos. No obstante, en los años de la Revolución Francesa, el papel de la Inquisición volvió a resurgir y volvió a tener un papel político significativo. Y hasta aquí el tema del reforma.